En este vídeo vamos a resolver los tres primeros ejercicios de poliedros. El primer ejercicio es sobre el cubo y los ejercicios 2 y 3 son sobre tetraedros y pirámides. En el primer ejercicio tenemos un cubo, me dan el lado, que es 3 centímetros, la arista, y me piden calcular el área y el volumen. Eso es muy fácil. El volumen es A al cubo, A por A por A, lado por lado por lado. Y el área es 6 veces el área de la cara, porque un cubo tiene 6 caras. 6 por A al cuadrado. Unidades del área, centímetros al cuadrado. Unidades del volumen, centímetros al cubo. Después me pide comprobar la fórmula de Euler para el cubo. Esa fórmula es muy fácil y es únicamente comprobar que el número de caras más el número de vértices es igual al número de aristas más 2. Un cubo tiene 6 caras, tiene 8 vértices, este, y los de atrás, este y tiene 12 aristas, ¿vale? Si contáis las líneas, las aristas, salen 12. Pues se cumple que 6 más 8 es igual a 12 más 2. 14 es igual a 14, ¿vale? Es verdad la fórmula de Euler para el cubo. Luego me pide calcular la diagonal de una cara y la diagonal principal del cubo, la distancia. Pues si este es el cubo, tengo la cara de adelante, esta de aquí, pues esta arista vale A, esta arista vale A, la diagonal de una cara la llamamos de minúscula. Pues aplico el teorema de Pitágoras para este triángulo rectángulo. Y es que la hipotenusa al cuadrado de A al cuadrado es igual a al cuadrado más A al cuadrado. A al cuadrado más A al cuadrado es 2A cuadrado. Aquí hay una fórmula que es interesante y es que cuando yo hago la raíz y la raíz, me queda que D es igual a la raíz de 2 por A al cuadrado. Es decir, raíz de 2 por A, ¿vale? Y si A es igual a 3 centímetros en este ejercicio, pues esto sería la diagonal de una cara. ¿Qué es la diagonal principal? Es la diagonal que va desde un vértice al vértice opuesto de la otra cara, por atrás, ¿vale? Se ve aquí un poquito mejor. Y se llama D mayúscula. Vamos a formar un triángulo rectángulo con este lado, que va a ser la hipotenusa, esa diagonal principal. El cateto mayor va a ser la diagonal D minúscula que está en la cara de abajo, ¿vale? Es una diagonal de una cara, no es principal. Y esta arista, que es A. Por tanto, aplicando Pitágoras, tengo que D al cuadrado, D mayúscula al cuadrado, es igual a D minúscula al cuadrado más A al cuadrado. Y hemos visto antes que D al cuadrado es 2 por A al cuadrado. Por tanto, lo sustituyo aquí. D al cuadrado es 2 por A al cuadrado. 2A cuadrado más A cuadrado es 3A cuadrado. Si aplico la raíz, me queda que D mayúscula va a ser igual a la raíz de 3 por A al cuadrado. Raíz de 3 es raíz de 3 y raíz de A al cuadrado es A. Esta fórmula es la fórmula para calcular la diagonal principal. Y A es 3 centímetros, pues este es el resultado. Y por último, me pide calcular el número de diagonales de un cubo usando combinatoria. La diagonal es una línea, es un segmento que une dos vértices opuestos. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular todos los segmentos que unen vértices. Por ejemplo, en la cara principal, en una cara, tengo esta diagonal que une este vértice con este vértice. Eso lo podemos hacer con todas las diagonales. Pero cuando yo aplico combinatoria, como hay un total de 8 vértices en el cubo, lo que voy a hacer es calcular combinaciones de un total de 8 vértices, pues entre dos vértices, porque una diagonal es un segmento entre dos vértices. Esto se calcula matemáticamente con el número combinatorio, que es esto de aquí. Esto se lee 8 sobre 2. La fórmula es que
el número de arriba 8, lo escribo como 8 factorial, abajo este 2, 2 factorial, por el de arriba menos el de abajo, 8 menos 2, que es 6 factorial. 8 factorial es 8 por 7 por 6 factorial. Se simplifica con el 6 factorial de abajo y me queda 28. Pero esto no es el número total de diagonales, porque yo estoy haciendo combinaciones de todos los segmentos que unen vértices. Estoy incluyendo en este número, por ejemplo, las aristas, porque una arista es un segmento que une dos vértices, pero esto no es una diagonal. Entonces tendré que restar a este total de segmentos el número de aristas, porque no me interesan. Yo quiero calcular solo las diagonales. Como en un cubo hay 12 aristas, 28 menos 12, tengo que hay 16 diagonales. Vamos ahora al siguiente ejercicio, que es ya un tetraedro. Un tetraedro de arista 2 centímetros. Calcular la altura del tetraedro, el área total y el volumen. Lo primero que vamos a decir es que esta solución que vamos a explicar, las letras que he utilizado son diferentes a las que hemos utilizado en clase. Si este es el tetraedro, sabemos que la altura del tetraedro va desde un punto que está aquí hasta el pico. Esa altura del tetraedro en clase la hemos llamado H mayúscula, ¿vale? H mayúscula. Yo aquí lo tengo resuelto con H minúscula, ¿vale? O sea, si queréis interpretar que esto es H mayúscula, ¿vale? Pero aquí lo tengo diferente, ¿vale? Pero es la altura del poliedro, del tetraedro. Y también en clase, la altura de un triángulo, por ejemplo, el triángulo que está en la base, en clase lo hemos llamado H minúscula. Yo aquí lo he llamado X, ¿vale? Es lo mismo, pero el nombre lo he puesto aquí diferente. Prefiero que lo hagáis como lo hemos hecho en clase, ¿vale? Esto sería H mayúscula y esto sería H minúscula, ¿vale? Pero aquí está diferente. ¿Cómo se resuelven los ejercicios de tetraedros y de pirámides? Siempre hay que hacer lo mismo. El primer paso va a ser calcular la altura de un triángulo, de una cara. Si este triángulo que está aquí lo dibujo aquí, es un triángulo equilátero, pues la altura es esa distancia que he llamado X aquí, pero que en la clase era H minúscula, pues tengo aquí un triángulo rectángulo, todo esto es A, esto es la mitad de A entre 2, aplico Pitágoras, ¿vale? Hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Despejo la X, lo hacéis poco a poco, se llega a esto, hacemos la raíz y se llega a que X es esto de aquí. Repito, esta X es H minúscula, lo que en la clase llamamos H minúscula. Y si A es igual a 2 centímetros, tengo esa altura del triángulo, de la cara. Esta no es la altura del tetraedro. ¿Cómo se calcula la altura del tetraedro? Que es lo que me piden en el primer ejercicio, que sería esa H mayúscula, ¿vale? Que aquí he llamado minúscula. Pues voy a formar este triángulo rectángulo. Esto es esa H mayúscula, esto es A, y esta distancia, que ya lo hemos explicado en clase, que sería esto de aquí, que es esto de aquí, no es A entre 2, es 2 tercios por la altura X, o H minúscula, como lo llamamos en clase. Y esto es un tercio. Entonces, esta distancia es 2 tercios de X, que si este triángulo lo dibujo así, tengo esta H, esta A y esto que es 2 tercios de X, ¿vale? Y X, que ya lo hemos calculado antes, era raíz de 3 entre 2 por A, ¿vale? Entonces he sustituido X aquí, raíz de 3 entre 2 por A, el 2 y el 2 se simplifica y me queda que esto es raíz de 3 entre 3 por A.
Aplico Pitágoras aquí, la hipotenusa es a al cuadrado igual a h al cuadrado más esto al cuadrado, ¿vale? Esto, pues, aquí está escrito con letras, pero bueno, lo hacéis con números si queréis. Se despeja h al cuadrado, que queda esto, h al cuadrado queda esto, hacemos la raíz, y queda que es la raíz de 2 entre 3 por a, y a vale 2. Repito otra vez, esta h minúscula es lo que en clase llamamos h mayúscula, ¿vale? Esa es la altura del tetraedro. El siguiente apartado me pide calcular el área total. El área total del tetraedro es 4 veces el área de las caras, porque hay 4 caras. ¿Cuánto vale el área de una cara? ¿Vale? El área total es 4 por el área de la cara. ¿Cuánto vale el área de la cara? Pues es el área de un triángulo. La base del triángulo es A, ¿vale? Porque cojo un triángulo, la arista vale A. La altura es X, que ya lo hemos visto aquí. Pues el área de la cara, la fórmula es base por altura entre 2. Base es A, la altura es X, es 1/2 por A por X. Y la X, que ya la calculamos aquí, ¿vale? Aquí está escrito todo con letras. Si queréis podéis sustituir ya con los números, ¿vale? Al final sale 6,93 centímetros al cuadrado, ¿vale? Si queréis es más fácil que A escribáis que es 2 y que X es 1,73, ¿vale? 1/2 por 2 por 1,73 es 1,73, ¿vale? Sería esto. Lo que he dicho es el resultado final, ¿vale? Si a 1,73, que es esto, lo multiplicamos por 4, pues sale este resultado. Y por último, el volumen del tetraedro, como el tetraedro es una figura que acaba en pico, la fórmula es 1/3 del área de la base por la altura del tetraedro. Esta h es h mayúscula con lo que explicamos en clase. El área de la base coincide con el área de la cara. ¿Por qué? Porque la base es la cara. Entonces, aquí está escrito todo con letras, pero si queréis directamente podéis escribir que es 1/3 por área de la cara, que era 1,73, por h mayúscula, ¿vale? Esa altura del tetraedro, que era 1,63, ¿vale? Y sale al final 0,94 centímetros cúbicos, ¿vale? Entonces, el procedimiento siempre es, primero, con una cara calculo la altura de una cara, la h minúscula o la x. Después ya puedo calcular la altura del tetraedro, con esto, con Pitágoras. Después puedo calcular el área total del tetraedro, que es 4 veces el área de la cara, que es el área de un triángulo. Y por último, el volumen del tetraedro, con la fórmula 1/3 del área de la base por la altura. Ya hemos calculado el área de la base, que es la de la cara, y ya calculamos la altura en el apartado A. Así que simplemente se sustituye, ¿vale? Vamos a ver que en el ejercicio 3, que tengo una pirámide, el procedimiento es exactamente el mismo, casi el mismo. En el ejercicio 3 me dice que en Egipto se ha encontrado una pirámide de base triangular. La arista de la base, que es un triángulo equilátero, mide 40 metros y la arista lateral mide 60 metros. Es decir, una pirámide como esta, la diferencia con el tetraedro es que los lados no valen lo mismo. La base tiene una longitud de la arista, que es 40, y la arista lateral es mayor en general. Puede ser menor, pero lo normal es que sea mayor. Esa es la diferencia con el tetraedro. Y me pide calcular la altura, el área total y el volumen. Mismo procedimiento que antes. Voy a coger el triángulo de la base y voy a calcular la altura de este triángulo. Y después calcularé la altura de la pirámide. Cojo este triángulo, lo dibujo aquí, pues es la altura que en la clase llamamos h minúscula, pero aquí he llamado x, y esto es 2/3 de x.
Pues con el triángulo rectángulo este, calculo la x, que sale igual que antes, pero ahora el resultado es 34,64 metros. Vale, tengo esta altura. Y ahora, con este triángulo que está por aquí, ¿vale? Que va desde aquí abajo y sube, 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 sube hasta aquí, ¿vale? Este triángulo rectángulo, que es este. Esto sería la H mayúscula que decíamos en clase. Esto es B, que es 60. Y esta distancia, igual que en el ejercicio del tetraedro, es 2/3 de la H minúscula, de X, que sale pues 23,09. Pues tengo aquí un triángulo rectángulo y calculo la H, que repito, es la H mayúscula que decíamos en clase, y sale 55,38. La diferencia del tetraedro y la pirámide está en el cálculo del área total. Ahora, el área total no es 4 veces el área de la cara, porque ahora la base es un triángulo, pero los triángulos laterales son diferentes. Entonces, el área total será el área de la base más 3 veces el área lateral, porque hay 3 lados arriba. Área de la base más 3 veces el área lateral. ¿Qué es el área de la base? Vamos a calcularla. Es este triángulo, igual que antes, un medio de la base que es A, que es 40, porque esto mide 40, un medio de 40 por la altura, que es esta X, que ya calculamos antes, que está aquí. Y el área de la base sale esto. ¿Qué es el área lateral? Pues el área lateral es el área, por ejemplo, de este lado, de esto de aquí, ¿vale? Este triángulo lo dibujo así. En este triángulo no sabemos su altura. La altura sería esto de aquí, ¿vale? Que esta altura no la hemos calculado. Entonces, ¿cómo la calculo? Pues la calculo haciendo un triángulo rectángulo. Si esto es B, que era 60 metros, si todo esto es 40, la mitad es 20, pues con este triángulo, aplicando Pitágoras, hipotenusa al cuadrado, B al cuadrado es igual a I al cuadrado más A medios al cuadrado. Calculo esa I. Esta altura en clases la llamamos V, de Vizca, ¿vale? Pero aquí la he llamado I. Se hace y sale esta altura. Y ahora sí, el área lateral va a ser un medio de la base, que es A, 40, por la altura Y, Vizca, ¿vale? Que llamamos en clase, que es I, 56,57, ¿vale? Y esto es el área lateral. Sustituyo este número del área lateral y este número del área de la base aquí, ¿vale? Y esto está escrito aquí. Y calculo el área total. Y por último, muy rápido, el volumen de la pirámide, como es una figura que acaba en pico, es 1/3 del área de la base por la altura de la pirámide. Esta H es H mayúscula, ¿vale? La H mayúscula que veíamos en clase. El área de la base ya la he calculado antes, está aquí. Y la H mayúscula de la clase, que es aquí está como minúscula, la calculamos en el apartado A y es esto, 55,38. Se sustituye y sale el volumen de la pirámide, ¿vale? Pues aquí tenéis ya los ejercicios 1, 2 y 3. Cualquier duda, apuntarla y me preguntáis en clase.